Te pedimos que tú uses, Padre, tu preciosa y bendita palabra, Señor. Dios, yo no confío en ningún otro poder, Señor, más que en el poder de tu palabra, Señor, de tu evangelio, Señor. No me avergüenzo de este evangelio que predico, Señor, como dijo el apóstol Pablo, porque sé que es el poder tuyo, el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, es decir, de todos los que no somos del pueblo judío, Señor. Padre, te pido que tú ilumines nuestros corazones, que abras nuestros ojos, Señor. Y te pido especialmente por toda aquella persona, Señor, en la cual aún no ha resplandecido tu gloria en el rostro de Jesucristo. Todo aquel que no ha visto al Padre en Cristo, todo aquel que no ha visto su salvación en Cristo Jesús, pueda venir hoy, Señor, a través de este milagro espiritual que sucede en aquellos que despertamos al Evangelio, suceda hoy en la vida de cada uno de nosotros y en especial de aquellos que aún no te conocen verdaderamente, Padre. Y todo para la gloria de tu bendito nombre. Y todo para que todos juntos podamos gozarnos en tu salvación, Señor. Y representarte todos como una comunidad, Señor, que anuncia un mensaje de salvación en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículos 1 al 11, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. El gozo y el regocijo ha sido un tema constante en todo lo que Pablo ha predicado hasta el momento, en todo lo que Pablo ha expresado en esta carta hasta el momento. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Este es el fin último de todo ser humano. Aún los que los niegan y aún los que se proclaman ateos, aún los que pretenden ser partidarios de un sistema de pensamiento basado en la ciencia o en la evolución o en la materia, diciendo que no somos más que eso, materia que accidentalmente existimos, y que cuando muramos simplemente pasaremos a ser transformados a otro tipo de materia. Todos ellos y todos nosotros, el día de enfrentar la muerte, tenemos la misma preocupación
¿qué será de mí después? Todos los seres humanos queremos alcanzar la gloria. Todos queremos alcanzar la gloria, y la manera en que puedes darte cuenta es que puedes observar el mundo, puedes observar lo que cada persona hace, y todo el mundo está tratando de alcanzar la gloria en la forma que ellos creen que se puede alcanzar la gloria. Peor aún, en la manera que les han dicho que se puede alcanzar la gloria. Formas equivocadas en las que el mundo está buscando alcanzar la gloria, pero Pablo dice que ninguna de las cosas que él consideraba como dignas de ser tenidas como la gran cosa o aquello que le daría esa gloria o esa eternidad, ninguna de ellas sirven para el propósito de llegar a la resurrección de entre los muertos, como dice el versículo 11. Estamos por celebrar en pocos días el Día de Muertos. Es decir, nosotros no lo vamos a celebrar, pero en México se celebra el Día de Muertos. Ayer estuvimos con mi esposa en Guanajuato por su cumpleaños y estaban todos estos puestitos de calaveras y muchas cosas alusivas al Día de Muertos. Todo el mundo tiene una idea de lo que es la muerte. Todo el mundo tiene una idea de cómo van a ser salvos. Todo el mundo tiene una idea de cómo llegar a esa resurrección, de cómo llegar a la gloria de Dios. La pregunta es si esa idea es correcta o es equivocada. Pablo comienza este pasaje diciendo: hermanos, por lo demás, hermanos míos o amados míos, regocíjense en el Señor. Acuérdense que esta es la carta del gozo, esta es la carta del regocijo, y Pablo dice: el gozo de ustedes debe estar colocado única y exclusivamente en el Señor. ¿Y qué es gozarse en el Señor? Sino lo que ya Él les viene diciendo de antemano. Gozarse en el Señor es este gozo que viene a la vida del creyente, de saber que ahora en su vida está verdaderamente en una correcta relación con Dios. La seguridad plena de que efectivamente, no importa si hoy muero en un accidente o de una enfermedad o bajo cualquier otra circunstancia natural o provocada, yo hoy mismo abriré mis ojos, mi alma estará en la misma presencia de Dios. Este es el gozo que tiene el creyente, una plena seguridad de dónde pasará su eternidad, una plena seguridad de lo que es cierto. Y así es como tú y yo podemos gozarnos en el Señor por su salvación. Pablo dice: a mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo. Dice: y para ustedes es motivo de seguridad. La seguridad de tu salvación, la seguridad de tu vida cristiana, la seguridad de cómo tú te conduces en tu vida cristiana está en la seguridad que tengas o que tienes en Cristo Jesús. Esta es la disyuntiva. Solo existen dos tipos de personas en el mundo. Los buenos no van al cielo. Los malos no van al cielo. Solamente van al cielo aquellos cuya vida ha sido rescatada por Cristo Jesús. La Biblia habla en términos de que sí hay dos tipos de personas: aquellos que están en Cristo y los que no están en Cristo. Los que enfrentarán el día del juicio final basados en sus obras, en lo que hicieron en este mundo, en su filosofía de vida bajo la cual vivieron. No, es que yo creo que puedo vivir de esta manera. A mí me gustan mucho estos libros que estoy leyendo. A mí me gusta la filosofía de fulanito. A mí me gusta la filosofía de sutanito. A la final todo es lo mismo. Mientras haya una espiritualidad, te dicen. Mientras hagas ciertas cosas buenas, te dicen. Pero la Biblia dice: no. A menos que estés en Cristo, estás muerto en tus delitos y pecados. Eso es lo que la palabra de Dios verdaderamente dice. Y la seguridad para una persona, para un creyente, solamente puede estar en lo que Cristo hizo por él o por ella. Y de ahí viene el gozo en el Señor por nuestra salvación. De pronto el apóstol Pablo les dice: ahí hubiera podido terminar su carta, pero de pronto como que se acuerda y dice: hey,
ahora que me acuerdo, ustedes están en medio de un grave peligro. Ustedes están corriendo un peligro por lo que está sucediendo a su alrededor. Ustedes están corriendo un peligro por lo que está pasando en sus vidas. Ustedes están corriendo un peligro por lo que puede llegar a suceder aún dentro de su vida cristiana. Y este peligro son aquellos que Pablo llama perros. Dice, cuídense de los perros. ¿Sabes que esta expresión, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, era una expresión completamente despectiva? ¿Cuántos recuerdan cuando Goliat le dice a David, ¿acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? También vemos este episodio en el que Abisaí reprende a este hombre que había lanzado piedras al rey David y le dice, ¿quién es este perro muerto que se atreve a lanzar piedras al rey, al ungido de Dios? Y Pablo llama perros a quienes. Ahora, muchos de ustedes a lo mejor están pensando en su perrito que tienen así bien bonito, vestidito, como si fuera gente, y que se comporta casi como si fuera gente ya, y todo bien bonito, mascota, ¿no? No, esta expresión, yo amo los perros, me encantan los perros, pero esta expresión se refiere en aquel tiempo a un perro callejero, tal vez rabioso, un perro que se alimentaba de los basureros, de desperdicios. Eran animales definitivamente repugnantes. Y Pablo llama perros a quienes, versículo 2, cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros. Cuídense de la falsa circuncisión, cuídense en pocas palabras de los falsos maestros, cuídense de los obreros malos, aquellos que están haciendo mal la tarea que les fue encomendada de predicar a Cristo y que les están predicando cualquier otra cosa que no es Cristo crucificado. Cuídense de los falsos maestros, aquellos falsos maestros que estaban proclamando un mensaje antropocéntrico. Tú eres el centro de todo. Cristo murió por ti. Dios te ama tanto que tú eres lo más importante. Por lo tanto, solo debes buscar tu beneficio, lo que tú quieres, lo cual es una manera egoísta, completamente diferente de lo que hemos venido aprendiendo las últimas 2 semanas, que es la vida en Cristo verdadera. Un mensaje que está centrado en tú vas a ser un campeón, tú vas a prosperar, tú tendrás dinero. Cristo murió para que seas rico, exitoso, famoso, etcétera. Este famoso mensaje que abunda hoy en las redes sociales de supuestos influencers cristianos, de una vez te digo, no son cristianos. El hecho de que alguien utilice la palabra de Jesús, mencione el nombre de Jesús, no lo convierte en un cristiano, mucho menos en un cristiano, en un mensajero del Evangelio, desde el momento en que su mensaje, por más que use frases de Jesús, no te está llevando a adorar a Jesús, sino a adorarte a ti mismo. Cuando te dice, es que todos te envidian a ti, es que tú vuelas más alto, es que tú eres más importante, es que todos me quieren atacar y nadie me puede derrotar. Pero lo que la palabra del Señor nos muestra es que nosotros efectivamente estábamos completamente derrotados por el pecado en nuestras vidas. Estábamos no solamente derrotados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un verdadero acto de amor y una manera de mostrar una verdadera compasión por las personas es predicarles este evangelio que nos permite darnos cuenta de esa realidad y despertar a la única oportunidad de salvación que tenemos, que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Cuando Pablo le escribió a los Gálatas, también gracias, mi amor, gracias. Cuando Pablo le escribió a los Gálatas, también les dijo esto, Gálatas 1, versículos 8 al 9, dice, mas si uno de nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldición. Como hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es decir, sea maldición. Estos falsos maestros de la falsa circuncisión, como dice el versículo 3, estaban haciendo un énfasis más alto también en un acto exterior que en la actitud interior.
Ellos estaban diciendo que solamente serían salvos aquellos que cumplieran con ciertos ritos religiosos, aquellos que cumplieran con hacer ciertas cosas. ¿Quieres ser salvo verdaderamente? Haz esto, haz esto, haz esto y haz esto y gánate tu salvación por tus méritos. Esto no es muy diferente de lo que vivimos el día de hoy, la religiosidad que se vive, la religión que impera en México, la religión católica romana, sí dice que Cristo es la fuente de nuestra salvación, más las obras buenas que tú puedas hacer y las penitencias que puedas pagar. Pero dentro del mismo cristianismo evangélico también corremos el mismo riesgo cuando muchos creyentes y muchos pastores y predicadores, falsos maestros también dentro del mismo evangelicalismo y también malos obreros dentro del mismo evangelicalismo están predicando un evangelio diferente que te lleva nuevamente a pensar que tú eres el centro, que tú eres quien puede ganar esa salvación y que es a través de ciertas obras que tú hagas o de cumplir con ciertos ritos o de llegar a cierto nivel espiritual que tú podrás alcanzar tu salvación. Pero Pablo ya había dicho en Colosenses 2, versículo 11, en él también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión. Y a los romanos les había dicho, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Recuerda que el pueblo judío es caracterizado cuando Dios hace este pacto con Abraham, y entonces a partir de ahí les dice, como señal de este pacto, ustedes van a circuncidarse, todos los hombres de aquí en adelante serán circuncidados para que sean separados, para que sean diferenciados de los demás hombres como aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. Pero ve lo que Pablo dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. El corazón del hombre está constantemente buscando qué adorar, el corazón del hombre está buscando constantemente cómo ganar su salvación. Tú puedes hablarle a una persona de la salvación por gracia y solamente por gracia en Cristo Jesús y será rechazado, pero es increíble ver aquellas cosas que la gente está dispuesta a hacer para ganar su salvación. Esto nos habla de que es un problema en nuestro corazón que tiene que ser solucionado. Porque la palabra de Dios nos dice que nadie será salvo por las obras de la carne, solo por la fe en Cristo Jesús. Dice ahí mismo en el versículo 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en el Espíritu de Cristo. El verdadero creyente ha encontrado en Cristo Jesús la fuente de su salvación. Y cuando tú vienes a Cristo Jesús, lo que sucede es una obra espiritual. Tú no puedes transformar, ni yo puedo con un mensaje transformar tu corazón desde adentro si el Espíritu Santo no cumple la promesa que fue hecha de que nuestros corazones serían cambiados, nuestros corazones de piedra cambiados por un corazón de carne que estuviera dispuesto y que pudiera creer. A los creyentes, como dice Juan 4, 23 a 24, a los creyentes en Cristo se nos ha dado el Espíritu para que podamos adorar en espíritu y en verdad a Dios como Dios verdaderamente lo desea. Es decir, Dios no se agrada de cosas que tú hagas, Dios se agrada de que tu corazón le pertenezca por completo a Él, y eso es una obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer. De nada le servía a un judío estar circuncidado si su corazón estaba lejos de Dios. De nada te sirve a ti y a mí cumplir con un ritual, de nada te sirve a ti y a mí con simplemente venir a la iglesia el domingo si nuestro corazón no le pertenece al Señor y si no estamos haciendo cualquiera de estos actos con la única intención de que Cristo sea glorificado. Si hemos de adorar al Señor será mediante esta divina persona que es el Espíritu Santo de Dios. No le servimos
cumpliendo mandamientos, haciendo obras de hombres, porque entonces solamente estaríamos buscando a Dios por lo que Él puede recompensar a través de nuestras obras, pero nuestro corazón estaría lejos del Señor, como Dios le dijo al pueblo de Israel en Isaías 29:13. Jesús, si ustedes recuerdan, en Mateo 23, Él redarguyó a los fariseos y les dijo: ustedes son hipócritas. Dice, porque todo lo que hacen es para ser visto por los hombres. Su servicio, lo que ustedes hacen es para su propia gloria, es para exaltarse a ustedes mismos, para que la gente les dé los primeros lugares en las sinagogas, para que cuando los inviten a comer les den los mejores lugares en la mesa, para ser reconocidos por los demás, pero su corazón está lejos del Señor. Dice Pablo, nosotros no confiamos en la carne, no podemos confiar en la carne, porque las obras de la carne solamente nos llevarán a muerte. Para estos judaizantes, que era lo mismo que sucedía en la iglesia de Galacia, que te decían, ok, tú quieres ser salvo, tienes que creer en Jesús, más circuncidarte, más guardar las fiestas judías, más hacer esto y esto y esto y esto. Para ellos las cosas carnales, como por ejemplo, ¿cuál es tu antecedente étnico? ¿Eres judío de cepa? ¿Eres nacido del pueblo de Israel? Entonces eso ya tienes 30% de tu salvación ganada. Los ritos físicos, cumples con toda la ley, cumples con todas las ceremonias, estás circuncidado, ya tienes el otro 30% de tu salvación ganada. Tus actos externos, tu bondad, mostrarle al mundo que eres muy santo, ya tienes otro 30% de tu salvación ganada. Y Cristo te va a dar ese 10% que te falta para que seas salvo. Es lo que prácticamente ellos estaban diciendo. Pero esta es una manera, escucha esto, esta es una manera perversa, diabólica y maligna de ver la salvación que hay en Cristo Jesús. Porque esto es decirle a las personas, tú puedes ser salvo por tus propios méritos, y esto es quitar de la ecuación a Cristo, quien es la única fuente de nuestra salvación. Pablo no quería que los filipenses fueran engañados por estos falsos maestros, y es el deseo de mi corazón, hermanos, que ninguno de ustedes sean engañados por los falsos maestros que ustedes están viendo en YouTube, en Internet, en Facebook, en Instagram. Que no sean engañados por aquellos que te están diciendo que la vida es vivir como tú quieres, vivir bajo ciertas filosofías materialistas, bajo ciertas filosofías basadas en el orgullo, que te elevan a ti diciendo, tú puedes lograr esto, tú puedes hacer esto. Es en base a lo que tú logres obtener, es en base a tus logros personales, es en base a tu religiosidad, es en base a lo que a la vista puedas demostrar, es en base a lo que puedas acumular de tesoros terrenales, que tú vas a llegar a la plenitud. Pero nada de eso tiene la capacidad de darte la vida eterna. Pablo usó su propia vida para contrastar y para demostrar qué perversa es esta manera de pensar, en la cual te dicen, tú sé como Cristo, pero no te dicen ven a Cristo, no te dicen arrepiéntete de tus pecados. Te dicen imita a Jesús en cómo Él contestaba a los otros, así contéstales tú. Gánate tu salvación siendo un nuevo Cristo, es lo que te están diciendo estos falsos maestros supuestamente cristianos que abundan por la internet. Pero Pablo se pone como ejemplo él mismo, porque dice Pablo, miren hermanos, si alguien pudiera confiar en su yo, si alguien cumpliría con aquello que esas falsas filosofías promueven, esa persona sería yo. Esa persona sería yo, dice el apóstol Pablo. Si de eso se tratara, yo no hubiera necesitado a Jesús para ser salvo. Yo simplemente hubiera confiado en todo lo que yo soy. Y comienza en el versículo 4 a decir, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Fíjense, dice, soy circuncidado al 8º día, es decir, he venido cumpliendo la ley de Dios desde que desde que soy un bebé, desde que vi este mundo.
por lógica, nacido de padres judíos. Dice, circuncidado desde el 8º día, del linaje de Israel, perteneciente al linaje de Israel, y no cualquier linaje, dice Pablo, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. O sea, si alguien traía ADN, sangre judía que pudiera ser conectada directamente hasta Abraham, ese soy yo, dice Pablo. Ese sería yo, dice Pablo. Pero no solamente eso, dice Pablo, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Sabes lo que era un fariseo? ¿Cuántos versículos del Antiguo Testamento te sabes? Bueno, un fariseo como él, que en otra parte dice que fue educado a los pies de Gamaliel, es decir, el máster de los fariseos de aquella época fue quien le transmitió su sabiduría a Pablo. Y sabes que un fariseo conocía el Pentateuco, la ley, y muchos de ellos hasta los profetas, de memoria completa. Y vivían de una manera que todo el mundo los admiraba por su piedad. Y dice Pablo, mira, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, fariseo, me la sé completita, de pe a pa, mejor que cualquiera de todos ustedes, dice Pablo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, era tanto mi celo por la religión, era tanto mi celo por lo que para mí representaba el ser un judío de judíos, un fariseo de fariseos, que yo, antes que cualquier otro, perseguía a la iglesia. Yo di mi consentimiento para que apedrearan a Esteban. Yo fui y pedí cartas para perseguir a los cristianos, a donde quiera que fueran, para atarlos, para amarrarlos, para matarlos, para enjuiciarlos. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado intachable. Hermanos, yo he tenido un mejor comportamiento que el de cualquiera de ustedes y cualquiera de esos falsos maestros que están allá promulgando, dice Pablo. Irreprensible, dice Pablo. Él podía confiar en su yo. Si se tratara este asunto de llegar a la gloria, de alcanzar la salvación a través de lo que tú y yo pudiéramos hacer, dice Pablo, yo sería el campeón de campeones. Pero ahora, algo sucedió que Pablo dejó de ver eso como algo a lo que aferrarse y se dio cuenta que eso era una falsa confianza que no tenía ningún provecho espiritual verdadero. Hermanos, poner nuestra confianza en cualquier otra persona, en cualquier otra cosa, en cualquier mérito propio que no sea el Señor Jesucristo, eso es confiar en la carne. La pregunta es, ¿en dónde está puesta tu confianza? Y no me lo respondas, respóndete a ti mismo hacia adentro. Piensa, ¿dónde está puesto todo tu más grande interés? ¿En qué gastas la mayor parte de tus recursos? ¿En qué gastas la mayor parte de tu tiempo? ¿En qué inviertes? ¿Cómo decides? ¿Cómo haces? ¿Cuáles son los parámetros que rigen tu vida? Eso te va a dejar a ti ver en dónde está puesta tu confianza. En aquello a lo que dedicamos más tiempo, en aquello que indagamos más. Pero el apóstol Pablo dice que hay una manera diferente de entender estas cosas, es decir, una manera verdadera de entender estas cosas. En el versículo 7 dice Pablo, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Este pasaje, esta prédica ha sido titulada El incomparable valor de conocer a Cristo, y esto es lo que quiero tratar de persuadirte. Cristo es supremo. El valor de encontrar a Cristo es incomparable con nada que exista en esta tierra. El ejemplo de Pablo le sirvió mucho a los filipenses, porque recuerda que cuando vimos el contexto histórico de los filipenses, entendimos que los filipenses tenían, o en Filipos, como decimos aquí en México, se venía manejando lo que venía haciendo
un orgullo nacionalista, un orgullo de haber sido adoptados como una colonia romana, donde el esplendor estaba llegando a causa de todos los recursos que se volcaban para esa ciudad, y eran reconocidos los hombres grandes, eran reconocidos aquellos que tenían renombre. Los hermanos de la iglesia de Filipos habían creído en el Señor, pero Pablo les dijo, hermanos, cuidados, porque estoy detectando que algunos de ustedes están cayendo en esto, en pensar ahora, en seguir pensando de la manera del mundo. Seguir pensando que por su nacionalismo, por lo que ustedes tienen, por lo que ustedes han logrado, por su prosperidad, ustedes están en la correcta voluntad de Dios. Dice, pero aguas. Cuidado con estar poniendo su esperanza y su fe en su trabajo. Cuidado con estar poniendo su esperanza y su fe en su dinero. Cuidado con estar poniendo su esperanza y su fe en su apellido. Cuidado con estar poniendo su esperanza y su fe en su linaje, en los ritos, en las cosas que haces. Cuidado con estar pensando que la vida cristiana se trata de hacer unas cosas bien y otras cosas, que cuando haces unas cosas malas hay que hacer más cosas buenas para que la balanza se enderece. Cuidado con estar pensando que es tu desempeño. Cuidado con estar pensando que porque eres el pastor de una iglesia, tú estás verdaderamente en Cristo Jesús, dice Pablo. Pero la verdadera vida cristiana, como la de Pablo, se caracteriza por una renuncia total al pasado. Pablo estuvo dispuesto. ¿Sabes lo que valía para Pablo todo ese currículum? ¿Sabes el reconocimiento y la prosperidad que él pudo haber llegado a tener si él hubiera puesto todo ese bagaje, todo ese currículum a su servicio, para su beneficio? Él hubiera sido alguien tal vez inmensamente rico, inmensamente famoso. Pero dice Pablo, yo lo he estimado todo como pérdida. Pablo estuvo dispuesto a renunciar a su pasado. Pablo estuvo dispuesto a no confiar en los ritos, en cosas físicas que se pudieran hacer, a no confiar en su linaje, a no confiar en porque soy de la familia tal, porque vengo de la tribu tal, porque vengo de acá. Nada de eso tiene ningún valor para mi salvación, dice Pablo. Pablo no confió ni en su estatura religiosa. Qué increíble que el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, se presenta en esta carta como siervo del Señor Jesucristo y de ustedes, mis hermanos. Pablo estuvo dispuesto a no confiar en sus logros y en lo que él hizo. Hermanos, conocer a Cristo, si tú comparas a Cristo con todo lo bueno que pueda haber en tu vida, dice Pablo, cuando haces esta comparación entre Cristo y lo que tú has logrado y lo que tú tienes, dice Pablo, esas cosas se ven como, y escucha esto que voy a decir, cuando Pablo dice en el versículo 8, en la parte B, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, esa palabra en el griego original no es basura así de tu gansito que tiras ahí al piso. Esta palabra también pudiera traducirse como estiércol. Todo lo que yo pueda llegar a acumular, a tener en mi vida, fama, fortuna, reconocimiento, dinero, propiedades, etcétera, 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 cuando lo comparamos con Cristo se ve como estiércol, dice el apóstol Pablo. Fíjate que Pablo no está diciéndote aquí que renuncies a todas no le está diciendo, así que dejen todo atrás, sino dice, considérenlo como lo que verdaderamente es. No es nada. No es nada. Piénsalo de esta manera. ¿Quién fue la persona más famosa hace 10 años? ¿Quién fue la persona más famosa hace 15, hace 50, hace 100? Ya no te acuerdas. ¿Quién era la persona más rica hace 40 años? Ni tienes idea. ¿Por qué? Porque todos vamos a quedar en el olvido. Porque nada de eso tiene trascendencia verdaderamente. Porque nada de eso es para la eternidad. Solamente lo que Cristo ha ganado para nosotros es para la eternidad. Pablo dice, todo lo que un ser humano pudiera codiciar en cuanto a logros, yo lo puedo tener. Y pudiera de esos logros derivar muchísimos más, pero yo lo tengo como basura, como desecho.
comparado con Cristo. ¿Qué pasó? ¿Por qué Pablo puede decir esto? Y todos recordamos esta bella historia de Pablo persiguiendo precisamente a la iglesia. Y cuando él va camino a Damasco, Cristo mismo se le aparece. Y él queda ciego por varios días, y entonces él es trasladado a un lugar donde él es instruido acerca del Evangelio, pero en ese día cuando él fue derribado y Cristo resplandeció en su vida, él pudo encontrarse con Jesús. Y entonces todo lo que en ese momento, todo lo que él estimaba como ganancia, hasta ese día lo venía considerando como lo máximo en su vida. El día que se encuentra verdaderamente con Cristo, que Cristo lo derriba, lo humilla, lo deja ciego y le muestra su gloria, ese día Pablo dice: ahora por fin puedo encontrar aquello que es verdaderamente valioso para la vida, y es Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Ayúdame, Richard, con la ilustración que tenemos. Algunos de los que están en uno de los grupos de discipulado pueden ver que los discipulados se dirigen hacia esto. Pero, ¿por qué Pablo puede decir que verdaderamente para él el vivir es Cristo, el morir es ganancia? ¿Por qué Pablo puede decir todo lo demás parece desecho, parece basura, despreciable en comparación de Cristo? Porque, hermanos, esto es lo que todo el mundo está buscando. El propósito de Dios es que tú y yo tengamos vida plena y vida abundante. Juan capítulo 10, versículo 10. Fíjate lo que dice, y si lo puedes buscar en tu Biblia, búscalo en tu Biblia. El ladrón solo viene para robar y para matar y destruir, pero yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Y ahí mismo Juan 3:16, uno de los textos más conocidos por todos los creyentes: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito de Dios para el ser humano? Que tenga vida eterna y que esté en la gloria y en la eternidad con él. Este es el propósito. ¿Cuál es el problema? Que tú y yo estamos aquí y Dios está aquí. ¿Cuál es el problema? Que entre tú y yo hay una separación. No tenemos esto a menos que algo suceda. ¿Por qué lo digo? Porque Romanos 3:23 te dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, absolutamente todos están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el problema del ser humano. ¿Puedes regresar a la ilustración, por favor? Este es el problema, el pecado. Y el pecado, si te das cuenta, nosotros estamos de este lado, Dios está de este lado, y entre nosotros y Dios hay un abismo que tú y yo no podemos cruzar. ¿Por qué? Por nuestro problema, que es el pecado. Ve lo que dice Hebreos 9:27, por favor. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. El problema es que nuestro pecado va a ser juzgado por Dios el día que Cristo regrese, y aquellos que no estén en Cristo recibirán su recompensa, que será la muerte eterna. Romanos 3:23 nos dice que todos pecamos, no hay nadie que no haya pecado. Hebreos nos dice que ese pecado va a ser juzgado, y Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, tu problema y mi problema es que hemos pecado. Y lo vamos a poner en palabras sencillas. ¿Cuántos han dicho una mentira en su vida? ¿Cuántos han robado aunque sea un chicle en la escuelita? ¿Cuántos han usado el nombre de Dios en vano por lo menos una vez? Ok, todos pecamos, todos destituidos de la gloria de Dios. Ese es nuestro grande problema. Y ese pecado va a ser juzgado, y ese pecado nos lleva a muerte, y esa es una muerte eterna. A lo mucho a lo que puedes aspirar es a pasar unos cuantos años más o menos agradables viviendo bajo tu filosofía de vida en esta tierra, pero después te espera una horrible y horrenda expectación y un lago de fuego. Ese es nuestro problema. Pero Dios
ha provisto al mundo de una solución. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, muerto en la carne Cristo, pero vivificado en el Espíritu. Cristo vino y entregó su vida por ti y por mí en esa cruz. Dios se hizo hombre, se encarnó, como lo hemos visto las semanas anteriores, y se encarnó para Él pagar por tus pecados y por mis pecados en esta cruz, que es el único puente que nos puede permitir llegar a Dios. Este es el único remedio de Dios, no hay otro. Por lo tanto, tu filosofía de vida no encaja ahí, porque Efesios 2, versículo 8 al versículo 9, ve lo que nos dice: porque por gracia habéis sido salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esta fe ni siquiera es de ustedes, sino que Dios se las dio, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a poder ser salvo por sus obras. Tu linaje, ¿de qué familia eres? Está por aquí. Tus obras, tu religiosidad, tu abolengo, esas cosas que Pablo ha venido mencionando, tus logros personales, tus aspiraciones en la vida, tus cosas materiales, todas se quedan por aquí, que a lo mucho te alcanzan para treparte por acá y echarte un clavado al infierno. Todo aquello en lo que tú puedas confiar en este mundo se queda ahí, porque nada de eso. Dios dice que el único medio es Cristo Jesús. Romanos 5:8 nos recuerda que el amor de Dios se muestra para nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es Cristo muriendo por ti y por mí en esa cruz del Calvario lo único que nos puede llevar a Dios, a esa vida eterna que todo ser humano anhela. Síguete a la siguiente ilustración. Y esto nos lleva a tener que tomar una decisión en la vida. Nuestra respuesta, según Juan 1:12, es, ve lo que dice: pero a todos los que le recibieron, Dios les dio el derecho de llegar a ser, ¿qué? Hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Te das cuenta? Dios dice que no hay 10 maneras, 15 maneras de llegar a Dios. Existe una sola manera, y es poner nuestra fe en Jesucristo. Romanos 10, del 9 al 10, nos recuerda básicamente las mismas cosas: que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Es solamente a través de la fe en Jesús, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No hay obras de la carne que puedan servir para este resultado. Y esto nos lleva a este resultado. Juan 5:24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, él tiene vida eterna. ¿Quién? El que oye la palabra y cree a Cristo Jesús, a quien el Padre envió, ese tiene vida eterna y no viene a condenación, sino ha pasado de la muerte a la vida. Eso es lo que sucede con este monito que eres tú para poder llegar a Dios. Solamente a través de Cristo Jesús, solamente a través de poner tu fe en lo que Él hizo por ti en esa cruz, te da el derecho a acceder a la vida eterna, te hace evitar el juicio que te llevará al infierno y te da el derecho a la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, ahora entendemos por qué Pablo puede decir, y voy a volver a leer Filipenses 3 del 7 al 9, pero en la Nueva Traducción Viviente. Escucha cómo lo dice y pon mucha atención. Ve leyéndolo también en la pantalla, pero escucha en la Nueva Traducción Viviente. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él
Y ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Jesucristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe en Jesucristo. Hermanos, cuando Pablo estaba perdiendo todas estas cosas terrenales que eran al principio el objeto, la razón de su confianza, Pablo estaba ganando a Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Durante esos 30 años que habían transcurrido desde la conversión de Pablo hasta que él escribe esta carta, o tal vez más de 30 años, el conocimiento de Pablo de su Señor había incrementado. Él había tenido esta relación con Cristo y había podido caminar con Él y hacer su obra. Cuanto más conocía a Cristo, hermanos, y cuanto más profundamente confiaba en Cristo, el conocimiento de las cosas de este mundo se iban opacando. Y eso es lo que nos debe suceder a ti y a mí, y eso es lo que debemos buscar tú y yo. Quiero leerte una parte de un comentario de Harlan J. Koshel, no importa cómo se llame, escucha lo que dijo. Los creyentes que tienen la justicia de Cristo y sienten su amor en su corazón, como el apóstol, querrán que su conocimiento del Salvador aumente constantemente. Querrán experimentar su amor más profundamente y responderán a este amor con una vida de amoroso servicio a Jesús. El Señor bendice este crecimiento en los creyentes a través del Evangelio, en la palabra y en los sacramentos. Escucha esto. ¿Por qué nos reunimos tú y yo como iglesia, como congregación cada domingo y cada vez que lo hacemos? Cuando los creyentes regularmente encuentran a Cristo en su palabra, recuerdan su bautismo y reciben el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo en la Santa Cena. El Espíritu Santo les revela la belleza de su Salvador cada vez con mayor claridad. El Espíritu Santo los une cada vez más al Salvador, llenándolos cada vez más y más con el amor del Salvador y con el deseo y el poder de servirlo. A través de la obra del Espíritu Santo en su corazón, los creyentes sienten el poder de la resurrección de Cristo. Del Salvador resucitado reciben la fortaleza para vencer el pecado y para crecer en una vida santa. Hermanos, los creyentes de la iglesia de Filipos sintieron lo mismo que Pablo, de tal forma que querían, como dice el versículo 10, conocerle a Él, conocer el poder de su resurrección. Yo quiero profundizar más en Él. Hacemos discipulados, tenemos reunión los domingos, tenemos reunión de hombres, tenemos reunión de jóvenes. ¿Qué queremos lograr con ustedes? Que conozcan y vayan más profundo cada vez en Cristo, se maravillen cada vez más de Cristo, para que un día podamos decir, todo lo demás se ve como estiércol comparado con Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. ¿Cuántas veces en tu vida y en mi vida nos cuesta tomar decisiones? ¿Debo agradar al Señor en esto o debo hacer mi voluntad? ¿Debo hacer esto o debo hacer lo que el Señor dice en su palabra? Mucho de nuestro batallar en nuestra vida cristiana es porque Cristo no está brillando lo suficiente en nuestras vidas. Pero Pablo nos llama a la contemplación de aquel que es supremo, aquel que lo es todo en todos. Porque anhelamos, hermanos, su resurrección, estamos dispuestos a seguir a Cristo Jesús y nos gozamos incluso si tuviéramos que sufrir sus padecimientos. ¿Por qué? Porque eso solamente nos hace más semejantes a Él. ¿No fue esta la manera en la que enfrentaron los primeros cristianos en el Coliseo Romano y en la persecución? Dichosos se sentían de sufrir lo mismo que Cristo sufrió por su fe en Él. ¿Me puedes poner la ilustración de nuevo, Richard, porfa? ¿Cómo puedes vivir de esa manera? ¿Cómo puedes estar dispuesto a renunciar a ti mismo? ¿Cómo puedes estar dispuesto a ponerlo todo por la causa de Cristo cuando entiendes esto? Cristo es supremo porque es el único medio para llegar al Padre. De tal forma que podemos renunciar a lo que sea, porque lo que sea no nos va a llevar a ningún lado. Pero Cristo es supremo porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Si tú no estás en Cristo todavía, entrégale tu vida al Señor.
si tienes la capacidad de razonar esto que te he hablado, rinde tu vida al Señor. Él está de brazos abiertos, esperando recibirte y esperando que tú te rindas finalmente a Él y estés dispuesto a renunciar a toda la basura que está allá afuera. Hermanos, el gozo de la fe cristiana, pónganse de pie. El gozo de la fe cristiana no está basado en méritos propios. El gozo de la fe cristiana no está basada en un linaje. El gozo de la fe cristiana no está basado en logros personales. El gozo de la fe cristiana no está basado en ritos religiosos. El gozo de la fe cristiana está basado en el incomparable valor de conocer mediante la fe a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, el gozo cristiano es por la salvación que Cristo ganó para nosotros por medio de su sacrificio. La seguridad del cristiano, tu seguridad y mi seguridad, lo que nos hace estar firmes y seguros en Él, aun cuando tambaleemos, aun cuando hemos vuelto a caer en el pecado. Nuestra seguridad está en los méritos de Cristo, no en los méritos propios. El anhelo cristiano es llegar a ser como Cristo. Hermanos, y la esperanza cristiana que nos produce tal gozo es la resurrección que Cristo nos dará el día que Él regrese. Oremos. Señor, bendecimos tu santo nombre. Glorificamos tu bendito y precioso nombre, Señor. Exaltamos tu glorioso nombre. No hay palabras suficientes, Señor, para describir con justicia, Señor, el incomparable valor de Cristo Jesús, nuestro Señor, para nosotros. Padre, pero hemos de reconocer que hemos sido muchas veces desviados del gozo de nuestra salvación por un falso gozo y una falsa religión que el mundo nos ha presentado, diciéndonos muchas veces que podemos encontrar nuestra satisfacción y nuestra vida eterna y nuestra trascendencia en las cosas de este mundo o en lo que nosotros podemos hacer, incluso en una religión. Pero Cristo, gracias porque tú has abierto nuestros ojos, al igual que con Pablo, Señor. Nos has derribado de el pedestal en el cual estábamos confiando en aquello que Satanás de manera perversa había colocado delante de nuestros ojos, pensando que en ello encontraríamos la plenitud, la salvación, la satisfacción. Y nos has abierto los ojos para que resplandezca en nosotros, Señor, la gloria tuya, Señor, en el rostro de Jesucristo. Padre, te ruego por cada uno de nosotros, Señor, aumenta nuestra fe, que cada día podamos ver esto más claramente, que Cristo crezca, Señor, y nosotros menguemos, que Cristo crezca en nosotros cada día, Señor, y nuestros deseos y nuestras maneras de pensar y nuestras huecas filosofías y nuestro yo sea mortificado cada día más, de tal forma, Padre, que podamos ver todas las cosas de este mundo como basura comparados con el incomparable valor de conocerte a ti, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestra segura resurrección. Que esto ocurra en nosotros, Padre, para que brillemos la luz de Cristo en este mundo y solamente para la gloria de tu bendito nombre, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.